¿Cómo están, amigos miedomaníacos? Es un placer saludarlos una vez más, directamente desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, frontera con Estados Unidos. Sean bienvenidos a un episodio más de Miedo 867. Quiero darles la bienvenida y bueno, hoy festejamos el Día de los Padres, el Día del Padre. Si tú tienes hijos, bueno, obviamente trata de pasar el tiempo con ellos. Acuérdate que hay cosas más importantes que una borrachera o que otras cosas. Lo que se celebra es que el papá es un guía en la familia. Lamentablemente muchas personas piensan o determinan que ya no es tan importante el papel del padre, pero solo les puedo decir esto: mucha gente actual se queja de, pues bueno, las nuevas ideas y nuevas formas y nuevas tendencias en las costumbres, pero parte de ellas tienen razón. Si no hubiera tanto papá ausente, no hubiera tantos hijos con falta de identidad masculina. Si no hubiera tanta deficiencia y tanta falta de comunicación con las hijas, no hubiera hijas que sufren lo que desafortunadamente sufren muchas mujeres, que sufren violencia, que sufren acoso, que sufren discriminación. Créanme que cuando tienes un papá que te defiende, no habrá mujer que se sienta con miedo. Y obviamente si tú tienes una hija, tienes que cuidarla 10 veces más, porque pues las niñas son nuestras princesas y tenemos que cuidarlas y protegerlas con todo. Y bueno, fíjense que tenemos dos historias. Esperemos que les gusten. Vamos a tratar de hacer breves para que pueda durar no tanto el video. Y bueno, estas historias son de amor paternal. Esperemos en serio que la disfruten. ¿Cómo estás, tocayo de Miedo 867? Te escribo desde San Antonio, Texas. Mi español no es muy bueno, ya que soy nacido en Nuevo Laredo, pero desde muy chico mi papá era medio chicano, ¿verdad? Y nos trajo acá a San Anto. Y bueno, pues tengo familia en la colonia Victoria, Nuevo Laredo. Mi tío tenía una vulcanizadora por ahí. Y esto ocurrió cuando yo tenía 15 años, en el año del 2004, y estaba a una semana de cumplir 16 años. Pasa que fuimos de visita a Nuevo Laredo y estuvimos en la casa de mi abuela y obviamente toda la familia se reunió. Estábamos pasando un buen rato, pero notamos el comportamiento de mi papá. Estaba muy serio y muy callado, y en serio nos extrañó porque nuestro papá era era muy cómico, siempre estaba haciendo payasadas, era el que ponía el ambiente, era quien unía a la familia. Y bueno, estuvo muy serio y así nos aventamos todo el día. En la mañana él dijo que se sentía más o menos mal, que no se sentía bien. Y aún así decidimos, bueno, emprender el camino de regreso a San Anto. Y nos fuimos todo el camino y notamos que mi papá estaba totalmente pálido, que en su respiración se sentía muy agitada y luego como suspiros. Y justamente llegando a la ciudad, mi mamá notó que mi papá estaba sangrando de la nariz y en la boca, y decidimos de inmediato llevarlo al hospital. En ese rato lo internaron, pero todo fue demasiado rápido. No pudimos hablar con él mucho porque fue internado. Desgraciadamente esa misma noche mi papá falleció. En esos días obviamente se hicieron los preparativos funerales. Mi papá era veterano y bueno, se le hizo una ceremonia por los veteranos. Lo atendieron, de hecho lo habían atendido en el hospital de veteranos y no pudieron hacer nada por él. Él tenía, lo que nos dijeron, el azúcar en arriba de 800. Imagínense qué tan mal estaba. Y bueno, desgraciadamente falleció, y faltando una semana para mi cumpleaños, y en esa misma semana mi hermana se graduaba del high school, que viene siendo la preparatoria.
Y bueno, pues fueron días tristes que todos estábamos pues bastante acomplejados. Obviamente fue la ceremonia y estábamos contentos por mi hermana, pero pues el pesar era más fuerte. Terminó lo que obviamente la cena que se hizo y pues lo que viene siendo la ceremonia pues legal, y nos fuimos de regreso a la casa. Y aún recuerdo que todo el camino estábamos totalmente callados. No era necesario que lo dijéramos, pero al ver que otros graduados iban con sus papás, que festejaban con ellos, nos llegó a todos en el corazón. Y fue entonces que llegamos a la casa y ocurrió algo que no tiene una explicación, pero estando todos tristes, llegando, me tocó abrir la puerta y entró mi familia atrás de mí y vimos que de no sé dónde, realmente no había manera, había entrado un ave, un pajarito muy bonito, y estaba revoloteando en la sala bastante contento. Y obviamente mi mamá y mi hermana y yo estábamos totalmente asombrados. Me preguntamos por dónde se metió y obviamente estaban todos cerrados, las ventanas cerradas, las puertas cerradas, y mi mamá pues dejó abierta la puerta para que esta ave saliera, y tratamos de ahuyentarla y veíamos que giraba en círculos por toda la casa, y después vimos cómo se postraba sobre una fotografía de mi hermana. Y nosotros nos quedamos extrañados. Obviamente no pensamos nada, pero sí nos extrañó que se ponía justo donde estaba mi hermana. Y no sé cómo explicarlo. Al ver el comportamiento de esa ave, no nos molestamos. Yo, quizá porque me estaba acordando de mi papá, prácticamente puedo decirles que sentimos que era mi papá. Recuerdo que mi mamá incluso sacó la escoba yo pensé de, oye, ¿le vas a pegar? Dijo, no, voy a guiarlo para que se salga. Y lo intentó espantar a esa ave, y esa ave volvió a revolotear y se volvía a parar justamente arriba del cuadro de mi hermana. Hizo esto aproximadamente unas 4 veces hasta que mi mamá, mi hermana y yo pues obviamente sentimos que algo no era normal. Y pasó que mi mamá le dijo, Honey, ya te tienes que ir a descansar, vamos a estar bien y puedes estar tranquilo. Y justamente después de hacer eso, esta ave voló alrededor nuestro y salió por la puerta. En serio, sé que no es una historia de miedo, pero les aseguro que en esos instantes sentíamos la presencia de mi papá, sentíamos ese ambiente que ocurría cuando él estaba contando chistes, y miles de recuerdos llegaron a nuestra memoria. Y bueno, creo que él tenía la intención de despedirse de nosotros, y nosotros a partir de ahí lo llevamos en nuestros corazones. Espero que cuenten esta historia y les mando un saludo. Esta segunda historia la vamos a contar. Ocurrió aquí en Tamaulipas y esperemos que les guste. ¿Cómo están, amigos de Miedo 867? Quiero contarles esta anécdota que ocurrió hace unos años. Esto pasó en un momento muy trágico en la que la violencia estaba a todo lo que estaba en Tamaulipas. Estoy hablando de que vivo en una ciudad fronteriza, y justamente teníamos pues muchas cosas que hacer de una ciudad a otra. Prácticamente por cuestiones de trabajo teníamos que ir de una ciudad de la frontera a otra ciudad de la frontera, y tomábamos mucho la carretera ribereña,
que va desde Nuevo Laredo hasta Matamoros. Esto ocurrió en una de tantas poblaciones, puede ser cualquiera, pero fueron días en que se hizo muy, muy peligroso y hasta la fecha sigue siendo transitar por ahí. Y ocurrió en un periodo de que había enfrentamientos que duraban semanas. Sin exagerar, llegamos a ver personas pues tiradas en la carretera, ir en la mañana y verlos y regresar en la tarde, y estas personas seguían ahí sin que ninguna autoridad se atreviera a acercarse. Y bueno, fueron días en que mi mamá nos insistía: no agarren la carretera, rodeen todo, váyanse hasta Monterrey, y de Monterrey lleguen hasta la otra ciudad, es mejor, les va a venir pasando algo. Y definitivamente no estaba tan equivocada. En varias ocasiones nos llegaron a detener pensando, pues obviamente éramos dos hombres mayores de edad, y pues obviamente te preguntaban que qué hay, a dónde ibas, que qué hacías, y obviamente muchos de los que te detenían andaban, pues no andaban en sus cinco sentidos. Y esto que pasó fue algo trágico. Desafortunadamente la violencia tuvo que ver, aunque no fue la causa. Pero veníamos y se nos estaba haciendo algo tarde. Recuerdo que ese día estaba por oscurecer y nos retrasamos en el trabajo aproximadamente 2 horas. Y desgraciadamente 2 horas, cuando hay violencia y en carretera, es tiempo que vale oro. Veníamos saliendo y le hablamos a mi mamá. Le dijimos: ¿sabes qué? Vamos a tratar de ir lo más rápido posible para llegar lo más rápido posible. Sabíamos por redes sociales que de repente había enfrentamientos y estos podían durar pues horas. Y recuerdo que pasamos por un pueblo pequeño y nos tocó ver cómo nos rebasaron pues varias camionetas, alrededor de 15 o 20 nos rebasaron. Y obviamente vimos a las personas y sabíamos que pues obviamente no era nada pues bueno lo que estábamos viendo, pero obviamente iban en nuestro mismo sentido. Y al ir aproximadamente a unos 100 metros que nos rebasaron, fueron interceptados por otro número igual de vehículos, y prácticamente nosotros quedamos no en medio, pero quedamos en medio de un topón. Y pasó de que estas camionetas que venían de frente, y nosotros quedamos pues en un lugar horriblemente pésimo. Vimos cómo empezó pues un enfrentamiento, y mi papá dijo: solo nos queda salir de aquí. Estábamos totalmente rodeados por todas partes, y mi papá aceleró obviamente nuestro vehículo. Traíamos un vehículo utilitario, no era un vehículo que se viera pues llamativo, y obviamente estas personas hasta eso pues no se vio que nos pues apuntaran a nosotros, pero nos tocaba ver volando tanta bala. Y estando a punto de salimos obviamente de ahí. Mi papá aceleró lo más que pudo el vehículo y dejamos atrás a estas personas, pero a mi papá le entró pues obviamente la adrenalina y el miedo, y aceleró la camioneta a todo lo que daba. Y yo le dije: papá, ya no le pises, ya se quedaron atrás. Y se seguía escuchando el enfrentamiento, y mi papá al parecer tenía la adrenalina todo lo que daba. Y pasó que venían más vehículos de frente de estas personas, y mi papá al verlos no sé si fue
Por el miedo, no sé si fue por la adrenalina, perdió el control de la camioneta. Y recuerdo que salimos del camino y caímos a una charca. Y el golpe fue brutal, a pesar de que no sentí una colisión dura, eh, que la camioneta quedó prácticamente pues tapada por la vegetación y lodo. Yo perdí la conciencia y fue entonces que al estar entre tantas cosas desperté y me di cuenta que tenía agua y lodo hasta la barbilla, seguía en el vehículo. Me di cuenta que estábamos adentro de esta charca con agua y lodo y volteé a buscar a mi papá y no lo vi. No vi, pues obviamente en el vehículo no vi nada. Estaba totalmente inundada la camioneta. Estiré la mano y vi que no sentí nada. Y no supe cuánto tiempo pasó. Esto que les digo ocurrió en la tarde. Y fue que me desperté. Después del accidente me desperté en la madrugada. Estaba muy cerca del amanecer. Y pasó lo siguiente. Estaba amaneciendo y yo me había despertado, pero había perdido nuevamente la conciencia. O sea, sí había sufrido lesiones a pesar de traer el cinturón de seguridad. Y recuerdo que una vez más desperté porque escuché la voz de alguien que me estaba tocando la mejilla. Y al despertar noté que eran una señora y un señor. Parecían campesinos y me estaban hablando y dando palmadas en la cara. Y fue entonces que ya recobré el sentido y me dijeron que si me sentía bien, y les dije que estaba atorado. Tenía el tobillo metido entre el tablero de la camioneta y tenía el cinturón que no se me podía zafar. Fue entonces que estas personas me dijo el señor, qué bueno que estás bien. Tu papá acaba de ir por ayuda. Él salió en la carretera y nos dijo que viniéramos a ayudarte y vamos a ver si te podemos sacar. Recuerdo que los señores venían en un camioncito de esos de carga, de esos muy viejos. Traían, pues atrás traían, pues supongo que frutas, verduras. Se veían rancheros las personas. Y fue entonces que con ayuda de otras personas que se fueron orillando, entre varios empezaron a ponerle de estas cosas tipo tela para jalar los vehículos, y pusieron cadenas, pusieron bandas y poco a poco fueron moviendo la camioneta. Y yo le decía, oiga, ¿y mi papá qué le dijo? Y dijo, no, tu papá, me dijo que iba por ayuda, pero que teníamos que ayudarte. Y de hecho el señor me dijo, tu papá se llama así y andaba así y así. Dijo, anda un poco lesionado, pero pues anda bien. No quiso que lo lleváramos al pueblo aquí enseguida. Y yo me sentí un poco más aliviado. Y todo esto que ocurrió fue sin la ayuda de ninguna autoridad. Entre varias personas, pues lograron jalar la camioneta. Y fue entonces que me sacaron a la orilla del camino una vez más y abrieron las puertas con una barra de metal y con las cosas que pudieron. Y recuerdo estar pues en el vehículo. Rompieron el tablero y pude liberar mi pie. Afortunadamente no tuve una fractura, solo lo tenía muy hinchado. Y rompieron el cinturón de seguridad y fue entonces que me pude salir. Obviamente estaba cojeando. Y abrieron pues las puertas laterales de la camioneta que traía y la puerta de atrás. Y fue entonces que me dieron una noticia que no supe cómo enfrentar en ese momento. Me dijeron, ¿con quién venían aparte de tu papá? Yo le dije, no, nomás veníamos él y yo.
no venía nadie con nosotros y me dijeron, ¿y este señor quién es? Y les puedo decir lo siguiente: mi padre estaba en la parte trasera de la camioneta, totalmente irreconocible. Estaba pues un poco inflamado por el agua, tenía pues totalmente cubierto de lodo y obviamente al verlo me puse a llorar y le dije al señor que estuvo conmigo todo el momento, el señor de hecho se llama Gustavo, y yo le dije, ¿cómo que vio a mi papá? Dijo, pues tu papá se llama tal. Y dije, sí, es cierto, pero ¿cómo pues lo vio? Dijo, pues es que nos hizo señas en la carretera y nos orillamos y nos dijo que estabas ahí. Y le dije, pues mire, aquí está mi papá. Y el señor me dijo, pues no sé cómo explicártelo, te juro que pues se parece a tu papá. Y él se fue caminando y honestamente recuerdo que me puse a llorar tanto que me tuvieron que tranquilizar y me llevaron, estas mismas personas me llevaron a que me dieran atención médica y ahí este señor se despidió. Recuerdo que tuve que ir por mi papá hasta el otro día por una agencia funeraria privada, que tuve que ir hasta la otra ciudad. Fue entonces que pudimos tener el cuerpo de mi papá y pudimos darle sepultura. Honestamente, si estas personas no me hubieran rescatado, seguramente hubiera fallecido igual que mi padre, ya que la camioneta estaba totalmente tapada y, como les digo, solamente sobresalía del pecho hacia mi cabeza y poco a poco se hundía más. Pienso que mi padre o el espíritu de mi padre hizo lo posible por verme a salvo. Espero que cuenten esta historia y les mando un feliz Día de los Padres a todos los que los escuchen. Y bueno, amigos, ¿qué les pareció estas dos historias? Son algo cortas. Ayer en la transmisión en vivo les dije que si nos podían mandar algo, y bueno, nos llegaron estas dos. Y les puedo decir esto, quiero dedicar este episodio a mi señor padre, el señor Francisco Zamora Domínguez. Les puedo decir algo, a veces los papás tenemos errores. Y alguna vez mi papá me dijo, mira todo lo malo que yo he hecho para que tú no lo hagas. Y si les puedo decir esto, yo sé que no soy el mejor papá, estoy muy lejos de serlo, pero mis hijos jamás me han visto tomar una gota de alcohol. Y obviamente yo le prometí desde muy joven a mi mamá que jamás iba a consumir sustancias, y créanme que no lo hago por muchas causas, no solo por mi familia, lo hago porque no es correcto y soy una persona que quiere y respeta su país, y si algo es delito no lo voy a hacer. Y quiero decirles esto, tenemos a veces la oportunidad de ser papás y qué bueno cuando tienes tus hijos, pero a veces también podemos ser papás por circunstancias. Para ti que a lo mejor eres padrastro y estás encariñado con tus entenados también, una felicitación. Quiero decirles que es muy agradable estar con mis hijos y obviamente nunca hagan distinciones. Quiero decirles en serio que yo jamás sentí que mi papá quisiera más a mi hermana que a mí o viceversa, y trato de hacer lo mismo con mi hijo y con mi hija. Y bueno, los niños en mi casa saben que todos tienen el mismo trato, y a los 3 niños que tengo en mi casa, mis hijas y mi hijo, les doy todo el amor posible, y aunque soy una persona estricta, quiero darles buenos ejemplos. Y amigos, si son miedomaníacos,
Sean buenos padres. No tiene nada de malo ser amoroso. El amor puede solucionar muchas cosas, y muchas cosas de las que pasan ahora no pasarían si los padres varones hablaran con sus hijos y les dijeran que hay personas diferentes, y tampoco hubiera tanta violencia hacia las mujeres y estas no se quejarían tanto si tú como papá hablaras con ellas y les harías y les demostraras que las vas a cuidar siempre. Y bueno, obviamente nadie le haría daño a una mujer que su papá la va a defender. Créanme en serio que ser papá es una gran responsabilidad. Y bueno, nunca dejen solo a sus hijos, estén vivos o estén muertos. Esperemos que les haya gustado este episodio. Un abrazo a todos los papás. Y bueno, nos veremos pronto. Viene nuestro episodio número 100. Y obviamente, raza, queremos hacer un episodio especial en el episodio 100 para que se preparen, porque va a ser un episodio algo largo. Pero bueno, ese es una probada de lo que viene para nuestro aniversario. En serio, raza, estamos muy agradecidos con todos y feliz Día del Padre. Les mandamos un saludo y un abrazo desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, México. Les habla su amigo Francisco Zamora y recuerden, amigos, en la noche no estamos solos. Hasta la próxima.